Ahora vamos a conversar sobre las ondas. Las ondas son un aspecto muy interesante de la vida diaria, diría de la física, pero están más allá que la física, están en todas las áreas de las ciencias, completamente todas las áreas de las ciencias y mucho más allá. Y en particular, en este momento vamos a hablar de un tipo bien particular de ondas que les vamos a poner un nombre, las vamos a llamar ondas mecánicas. Cuando hablemos de ondas mecánicas nos referimos a ondas que viajan, todavía no vemos lo que es una onda, pero pensemos que es algo que va a viajar en un medio material. ¿Qué es un medio material? Algo que tú puedes tocar, algo que tiene átomos, algo que tiene masa en general y ese tipo de cositas. Entonces, como vimos hace un rato, los movimientos oscilatorios en nuestros ejemplos están gatillados en un cierto cuerpo, en una cierta partícula, en una cierta pelotita. Entonces imaginémonos que ahora yo tengo, como vimos hace un ratito, tomé la sábana, estoy haciendo aseo en mi casa, voy a hacer la cama, voy a atender la cama y tomé una sábana que quiero sacudir. Voy a tomar el borde de la sábana y voy a moverla de arriba hacia abajo. Entonces, si pienso en el borde de la sábana, estoy generando un movimiento oscilatorio vertical. ¿Por qué oscilatorio? Porque va y viene respecto de una posición de equilibrio, con una cierta amplitud y un cierto periodo, lo que me demoro en ir y volver. Importante, como vimos en la cápsula anterior, el trocito de sábana no se está desplazando hacia adelante a lo largo de la sábana. Solamente lo estoy excitando oscilatoriamente en el sentido vertical. Pero ¿qué pasa luego? Tenemos este átomo de sábana, esta molécula de sábana, este trocito de sábana que está vibrando, pero ese trocito está pegado con el siguiente, y está pegado con el siguiente, y está pegado con el siguiente. Por lo tanto, va a molestar al trocito de sábana que viene. A ese molestar lo vamos a llamar perturbar, y esta palabra la vamos a usar bastante. Entonces, cuando digamos la perturbación en la que se mueve, es que estamos diciendo que el trocito de sábana mueve al siguiente, y ese trocito mueve al siguiente, y ese trocito mueve al siguiente, y así empezamos a mover todos los trocitos de sábana, pero no porque la sábana esté viajando, no porque el trocito inicial de la sábana llegó al final, sino porque el molestar, el perturbar, que comenzó en el primer trocito de sábana, llegó a perturbar el último trocito de sábana. En la presentación que estamos viendo en este momento, tenemos un caso en el cual los trocitos de sábana, los átomos, las moléculas, lo que tú quieras, se mueve verticalmente, oscila verticalmente, pero eso se propaga, se distribuye horizontalmente. Es decir, el movimiento de una partícula excita al siguiente y excita al siguiente, y esa excitación se está propagando horizontalmente. Algo que vemos a nivel diario es otro tipo de ondas también son mecánicas, pero en el cual la excitación es un poquito distinta. ¿Qué pasa ahora si yo tengo un resorte? Yo tomo un resorte gigante, como vemos aquí tenemos un resorte gigante, a este resorte lo empiezo a excitar en un borde, en un extremo, pero ahora, a diferencia de la sábana, que mi sábana era horizontal y la excito verticalmente, en el caso del resorte, supongamos que también lo pongo horizontal. ¿Qué pasa si el resorte lo excito horizontal también? Nosotros sabemos de cuando éramos chicos, cuando éramos muy niños, que si jugamos con un resorte, pasa que se forman ciertos lugares como más densos, ciertos lugares donde hay más resorte que otros, y esos lugares van como viajando a lo largo del resorte. Es bien raro, pero fijémonos en la animación. ¿Qué ocurre? Ahora yo excito una partícula, pero ahora la excito a lo largo del medio material. Esta partícula empuja a la siguiente, como si yo estuviera en una fila esperando para comprar algo. ¿Qué pasa si yo empujo a la persona de adelante de forma oscilatoria repetitiva? Lo empujo, lo suelto, lo empujo, lo suelto, lo empujo, lo suelto. Esa persona no va a viajar hasta el inicio de la fila, no lo va a hacer, pero probablemente cuando esa persona se siente empujada, va a empujar a la de adelante, y esa persona va a empujar a la de adelante, como un efecto dominó. Ahí lo que tenemos, nuevamente, es una perturbación que está siendo propagada a lo largo de un cierto medio. No es el medio material el que está viajando, no es el dominó el que está moviéndose hacia adelante, no es la persona la que está corriendo hacia adelante, es la perturbación la que se está desplazando en una cierta dirección, en un cierto sentido. En este mismo ejemplo, si vemos cómo las pelotitas se están empujando entre sí, vamos a ver lo siguiente. Se empuja, se empuja, se empuja, se empuja, se empuja, se empuja, se empuja. Y si nos fijamos, da como la impresión de que hay paquetitos de pelotitas que van viajando horizontalmente. Pero si nos fijamos solamente en una de las pelotitas, ninguna se desplaza, solo oscilan, van y vuelven. Pero eso genera una perturbación que se mueve en el espacio. Y esa perturbación es energía, transmite energía. Yo cuando empujé a una persona me cansé porque gasté energía. Y esa persona empujó a la siguiente y se cansó porque gastó energía. Y al fin y al cabo, tú propagaste ese cansancio, propagaste ese uso de la energía, propagaste la energía.
Y eso es es lo que nos referimos cuando decimos las ondas no propagan materia, no propagan la pieza de dominó, pero sí propagan energía. Porque sí lograron que la pieza de dominó le entregara energía a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. En los ejemplos que ya conversamos, vemos que ya al parecer habrían dos tipos de ondas distintas. En el ejemplo superior de la presentación, vemos montañitas que están viajando en el sentido horizontal. Estas montañitas es hacia dónde se está moviendo energía. Para generar cada montañita yo gaste energía. Entonces, que esa montañita se esté moviendo me está diciendo que esa energía se está desplazando. No el trocito de cuerda, no el trocito de sábana, la energía a lo largo de ese trocito de sábana. Y en la imagen de abajo vemos que también habrían como cositas que se están desplazando, pero no son montañitas, sino que son regiones en las cuales estos átomos, estas pelotitas están más juntas, están más pegadas, más apretadas. A esos puntos los vamos a llamar, los vamos a ver después, pero pongámosle ya nombre, los vamos a llamar puntos de compresión. A las montañitas de la onda de arriba las vamos a llamar montes o montañitas. A los valles de la onda de arriba las vamos a llamar valles. Entonces la onda de arriba, que todavía no tiene nombre, tiene montañitas y valles, y esas montañitas y valles son las que se están moviendo. ¿Se te ocurre algún ejemplo que yo no haya mencionado de montañitas y valles desplazándose por ser parte de una onda? A mí se me ocurre instantáneamente lo que conversamos hace un ratito de las sábanas. Cuando yo estoy sacudiendo la sábana, genero montañitas en la sábana y esas montañitas viajan. La sábana no salió despedida por la ventana, la sábana no se desplazó. La montañita se desplazó, pero no porque la tela de la sábana se moviera, sino porque la energía hizo que se generara una montañita ahí y luego esa energía viajó y la montañita viajó sin llevarse la sábana, solo llevándose la energía. En el caso de la onda de abajo que vemos en la presentación, también están viajando algo, pero no son montañitas, sino que son estos puntos de compresión. ¿Vale? Entonces, en las ondas del tipo de abajo, que no le hemos puesto nombre, tenemos puntos de compresión. Y estos puntos de compresión están viajando, no las partículas que generan el punto de compresión, la energía que comprime las partículas está viajando. Ok, ahora hablemos un poquito de conceptos. En general en la vida diaria, cuando hablamos de que algo es longitudinal respecto de otra cosa, nos referimos a que se alinea en el mismo eje. Por ejemplo, si yo estoy en cierta calle, la calle de mi casa se llama Quinta Avenida, y yo corro a lo largo de la calle, voy a estar diciendo que estoy corriendo de forma longitudinal a la calle. Si yo tengo mi brazo y me hago un tatuaje de una línea a lo largo del brazo, este tatuaje va a ser longitudinal al brazo. Sin embargo, si yo corro a través de la calle, la atravieso, estoy corriendo transversal a la calle. Si yo me hago un tatuaje que atraviesa mi brazo, me voy a estar haciendo un tatuaje transversal al brazo. ¿Cómo se relaciona eso con lo que estamos viendo? Si se fijan, en la onda de arriba de la presentación, ¿cómo se mueve cada pelotita? Cada pelotita en el ejemplo se está moviendo verticalmente, hacia arriba y hacia abajo. Pero, ¿hacia dónde se mueve la energía? ¿Hacia dónde se mueve la montañita? Este movimiento vertical genera una montañita que se está moviendo de forma horizontal en el ejemplo de arriba. Es decir, la dirección de movimiento de cada pelotita es perpendicular a la dirección de movimiento de la energía de la montañita. Es decir, según el ejemplo que vimos recién, son transversales. Por ende, a la onda de arriba la vamos a llamar onda transversal, en donde la dirección de la oscilación, de la vibración de cada partícula que la genera es perpendicular a la dirección en donde viaja la energía. En el caso de abajo se comporta de forma distinta. En el caso de abajo vemos que cada partícula, cada elemento, por ejemplo en el caso del resorte, cada trocito de resorte se mueve de forma horizontal, en este ejemplo, y la propagación de energía también es en dirección horizontal. Por lo tanto van alineadas, como cuando yo corro a lo largo de la calle, corro longitudinalmente. Por ende, a las ondas del tipo del ejemplo inferior las vamos a llamar ondas longitudinales. Resumen, idea fuerza. Primer tipo de clasificación de ondas. Depende de cómo se comporta la onda en cuanto a sus direcciones de movimiento, por decirlo de alguna forma. Si la energía viaja en la misma dirección que la oscilación de las partículas que generan esta onda, las vamos a llamar longitudinal. Si son perpendiculares dichas direcciones, las vamos a llamar transversales. Vamos, ejemplos. Las ondas en el mar profundo. Cuando tú ves onditas que tienen montañitas y tienen valles.
Las montañitas y los valles son los que viajan. Típico ejemplo que uno ve por ahí en las películas o en las clases de física que te dicen pon una botella flotando en el mar y vas a ver que las montañitas se mueven, avanzan y retroceden, pero la botella no, la botella se queda quieta. A veces uno se confunde con este tipo de ejemplos porque en la vida diaria tú notas que la botella avanza también, pero eso es por otras razones. Por la gravedad, porque la botella cuando está encima de la montaña se empieza a desviar por gravedad, por viento, cositas así. Pero la montañita de agua en sí está desplazando solamente energía, no está desplazando trozos de agua. Si desplazara trozos de agua, entonces por cada montañita que tendríamos en el mar, esa montañita saldría del mar y seguiría avanzando hasta la ciudad. Y eso no tiene ningún sentido, porque no es el agua el que está avanzando, es la energía a través del agua el que está avanzando. Y en el caso de una onda longitudinal, podemos pensar en un caso ficticio, un caso de mentira. Supongamos que estamos en una fila, vamos a ver una representación aquí, imagínate que estamos alineados en una fila de 20 personas y yo empujo a la persona de adelante de una forma oscilatoria, es decir, repetitiva en el tiempo, oscilatoria periódica, perdón, es decir, repetitiva en el tiempo y en torno a un punto de equilibrio. Yo lo empujo, lo suelto, lo empujo, lo suelto, lo empujo, lo suelto. Esa perturbación va a excitar a la siguiente persona, va a ser lo mismo con la persona que viene. Entonces yo me estoy moviendo horizontalmente, y esta perturbación se está desplazando también horizontalmente, porque lo estoy desplegando, lo estoy proyectando a lo largo de la hilera de personas. Por lo tanto, estos puntos de compresión que habíamos hablado hace un ratito se desplazan hacia allá, pero yo también estuve vibrando, estuve oscilando en la misma dirección, es decir, a lo largo, por lo tanto, es una onda longitudinal.